¿Qué es lo que hace que una obra de arte, un rostro o un paisaje nos conmuevan? ¿La belleza es objetiva o subjetiva? La neuroestética busca desentrañar los misterios detrás de esta conexión íntima entre el arte y la mente humana. En este video nos adentraremos en el mundo de la neuroestética para explorar sus hallazgos más recientes y revelar los secretos detrás de nuestra capacidad para encontrar belleza en el arte y en la naturaleza. La estética se focaliza en el estudio de dos temas. Por un lado, la creación y apreciación del arte, y por el otro, los juicios evaluativos que se extienden más allá del ámbito artístico, por ejemplo, cuando juzgamos la belleza de un rostro o de un paisaje. Es habitual distinguir dos partes complementarias de la estética, la empírica y la filosófica. La parte empírica investiga los hechos observables, mientras que la parte filosófica explora las teorías más generales. Podríamos decir que la estética empírica trabaja de abajo hacia arriba, aplicando los métodos de distintas ciencias para identificar los fenómenos básicos y explicarlos con teorías cada vez más amplias. Y la estética filosófica trabaja de arriba hacia abajo, proponiendo teorías descriptivas y normativas de nivel general y evaluando si esas teorías concuerdan con los conocimientos científicos y los estudios de casos particulares. Dentro de la estética empírica se ubica la neuroestética, un campo interdisciplinario que estudia las bases neurales de la creación y la contemplación del arte, así como la apreciación de valores estéticos más allá de las artes. Entre las disciplinas que conforman la neuroestética se encuentran la neurociencia, la historia, la filosofía y la psicología. La noción de lo bello fue abordada desde diversas perspectivas a lo largo de la historia. En el siglo VI a.C., Pitágoras enfatizó la importancia de la armonía y la proporción como criterios de belleza en las matemáticas y las artes. En el siglo V a.C., Platón sostenía que lo bello es un ideal del cual todos participamos en mayor o en menor medida, y afirmaba que las cosas hermosas en el mundo físico son reflejos imperfectos de una forma ideal de belleza que existe de manera eterna e inmutable en el mundo de las ideas. En 1750, el filósofo Alexander Baumgarten propuso la palabra estética para el estudio filosófico de la apreciación de la belleza y del arte. En su obra, Una indagación filosófica sobre el origen de nuestras ideas de lo sublime y lo bello, de 1757, el filósofo Edmund Burke sostuvo que la belleza es una característica de los objetos externos que podemos percibir a través de nuestros sentidos y que provoca en nosotros un sentimiento de satisfacción emocional. En su obra Crítica del Juicio, de 1790, Immanuel Kant introdujo una perspectiva revolucionaria al afirmar que lo bello no es una cualidad del objeto en sí mismo, sino más bien una relación entre las características del objeto y la mente del observador. Esta idea anticipó las teorías actuales de la neuroestética. Hay una frase muy conocida de Kant que viene a cuento para hablar de estética. Kant escribió: "Dos cosas llenan mi ánimo de admiración y respeto: el cielo estrellado sobre mí y la ley moral en mí". Esta frase identifica las dos áreas centrales de la valoración humana: los valores estéticos, que experimentamos al contemplar el arte y la naturaleza, y los valores éticos, que nos llevan a proponer y respetar normas morales. En el siglo XIX, Hegel interpretó a la belleza como una expresión de libertad del espíritu humano, entendido en un sentido cultural e histórico. Schopenhauer pensaba que la estética y la ética son vías para liberarnos del sufrimiento, porque la estética nos permite olvidar el mundo y la individualidad, y la ética suprime la división entre individuos mediante la compasión y la acción altruista. A principios del siglo XXI, Michel Onfray argumentó que para comprender el arte hay que conocer sus códigos culturales, del mismo modo en que debemos aprender chino si queremos entender frases en ese idioma, y cuestionó a quienes adoptan actitudes de admiración o desprecio hacia obras o artistas sin conocerlos en profundidad. La apreciación de la belleza forma parte de nuestras vidas cotidianas. Está presente no solo en el arte, sino también cuando apreciamos la belleza de un paisaje o un rostro. Por eso, Borges decía que la belleza, como la felicidad, es frecuente y que no pasaba un día sin que no estemos, por un instante al menos, en el paraíso. Llamamos bello a lo que nos genera un tipo de experiencia agradable y aplicamos distintos criterios de belleza según el tipo de objeto evaluado.
La contemplación de rostros bellos activa el circuito de la dopamina, un neurotransmisor vinculado a la motivación, el reforzamiento y el placer. La belleza juega un papel significativo en la obtención de prestigio y estatus social. Por ejemplo, los actores y actrices que son considerados más atractivos reciben más atención, reconocimiento y oportunidades en la industria del cine. La asociación entre belleza y bien, así como entre fealdad y mal, es muy común en la percepción humana debido a factores psicológicos y culturales. Se conoce como efecto halo a la tendencia a inferir características positivas o negativas basándose en alguna cualidad física como la belleza o la fealdad, y es un sesgo muy difícil de cambiar. La belleza física es transitoria y por eso un dicho popular recomienda casarse con alguien que cocine rico, porque la belleza se acaba y el hambre no. Sin negar la importancia de la belleza, es importante señalar que no es el único valor estético que podemos experimentar. Hay obras de arte que buscan evocar enojo, sorpresa o disgusto en lugar de belleza. En 1917, Marcel Duchamp desafió la conexión convencional entre arte y belleza con su obra Fuente, que consistía en un urinario para plantear la idea de que no todas las obras de arte deben ser inherentemente bellas y para señalar que a menudo lo que convierte un objeto en artístico es el marco en el que se exhibe, por ejemplo, en un museo. Podemos apreciar los valores artísticos de las novelas y películas que describen los horrores de la guerra, aunque no nos generen ninguna experiencia de belleza. Un desafío actual de la neuroestética es pasar del estudio de la evaluación de un objeto como bello al estudio de la valoración más amplia de una obra. Para lograr esta transformación se requieren estudios que imiten de manera más fiel la apreciación del arte, así como teorías que integren los conocimientos disponibles sobre procesos biológicos, psicológicos y sociales. ¿Es subjetivo el criterio de belleza? Un proverbio muy conocido sostiene que la belleza está en el ojo del espectador, ya que diferentes individuos y culturas pueden tener criterios diversos sobre lo que se considera bello. En un chiste de Maitena, una mujer le pregunta a su amiga, que acaba de ser madre, qué es lo primero que se pierde al tener un hijo, si la cintura, el sueño o el tiempo libre. La madre responde que lo primero que se pierde es la objetividad y menciona que le encanta cómo eructa su bebé. En otro chiste de Maitena, una amiga le dice a la otra, qué bueno que te hiciste la cirugía. Yo no te quería decir, pero esa nariz te quedaba horrible. Y la amiga le responde que no se operó la nariz, sino las lolas. No hay belleza independiente del evaluador, sino cosas que algunos evaluadores perciben como bellas. La belleza no reside en el objeto, sino en la experiencia del evaluador. Este planteo es compatible con la existencia de algunos criterios universales de belleza. La experiencia de la belleza depende de las propiedades del sujeto evaluador, del objeto evaluado y del contexto donde ocurre la evaluación. Algunos criterios de belleza tienden a ser más universales y otros tienden a ser más variables en función de diferencias individuales y estándares culturales. Para estudiar los juicios sobre la belleza facial, se les pide a los participantes que juzguen rostros digitalizados o que los modifiquen en función de sus preferencias. Los juicios de atractivo facial ocurren de manera rápida y automática y son muy persistentes una vez que se forman. Dependen de rasgos faciales estables como la simetría y las características típicas de cada sexo y de rasgos dinámicos como la expresión emocional y la orientación de la mirada. Por ejemplo, los rostros con expresión feliz y mirada dirigida al observador tienden a ser evaluados como más atractivos que los rostros con expresión triste o enojada y mirada desviada del observador. Los estudios de Fiona Newell encontraron un nivel alto de consenso en los juicios de belleza facial con muestras de una misma cultura. La hipótesis de la belleza facial universal sostiene que el consenso se mantiene en toda la especie humana. Sin embargo, un estudio del 2021 de Sun y colegas aportó evidencia contraria a esta hipótesis, pues encontró que los europeos occidentales y los asiáticos orientales evaluaron la belleza facial utilizando estándares específicos de cada individuo y cada cultura. En cambio, un estudio del 2022 de Asherman y colegas sobre la apreciación de olores encontró que las preferencias son similares en distintas culturas. Estos resultados sugieren que el grado de universalidad o variabilidad depende del tipo de estímulo evaluado.
explicaciones evolucionistas sugieren que algunas preferencias estéticas son universales, innatas y específicas de la especie, seleccionadas por sus ventajas para la supervivencia y la reproducción. Las explicaciones culturalistas atribuyen las preferencias estéticas al aprendizaje social y la exposición de modelos culturales. Ambas explicaciones pueden combinarse, pero existen controversias entre varias propuestas que buscan combinarlas. La apreciación de la belleza puede considerarse una función adaptativa que fue seleccionada en la historia de la especie humana porque otorgó ventajas a nuestros ancestros. Por ejemplo, la preferencia por rasgos estéticos que sugieren salud y capacidad reproductiva puede haber contribuido a la elección de parejas que optimizaron la transmisión de genes. Por ejemplo, suelen resultar más atractivos los rostros jóvenes porque inconscientemente se los asocia a un alto valor de apareamiento. También puede resultar atractivo el cabello brillante o con aspecto saludable, tener todos los dientes en la boca o un baile que demuestre destreza física, porque también suelen practicarlo personas saludables. La apreciación de la belleza de los paisajes naturales puede haber influido en la elección de hábitats con abundancia de alimentos, agua y refugio que aumentan las posibilidades de supervivencia y reproducción. En este sentido, la apreciación estética pudo ser seleccionada por su contribución al éxito reproductivo de nuestra especie. Esta explicación biológica no niega la influencia cultural en la apreciación de la belleza, ya que las predisposiciones innatas de la especie interactúan con las variaciones individuales y culturales. La evidencia disponible sugiere una compleja interacción de factores biológicos, psicológicos y socioculturales. Un estudio de Lang y colegas del 2013 encontró que los participantes preferían como imagen facial más atractiva de una pareja romántica la opción donde los rostros evaluados se fusionaron con un 22% del rostro del evaluador. Los investigadores sugieren que este patrón evaluativo puede reflejar un equilibrio entre la búsqueda de pareja con rasgos similares o diferentes a los propios, algo que técnicamente se denomina apareamiento asortativo versus disortativo. Cada estrategia tiene ventajas y desventajas. La búsqueda de rasgos similares puede amplificar los rasgos comunes beneficiosos, pero aumenta el riesgo de problemas genéticos por endogamia. La endogamia es la práctica de reproducirse dentro de la familia o de una comunidad cerrada. En cambio, la búsqueda de rasgos diferentes promueve la diversidad genética, pero puede perder la amplificación de rasgos beneficiosos. Algunas capacidades de creación y apreciación estética son específicamente humanas, pero existen discusiones sobre las capacidades estéticas en otras especies. Muchas especies de aves y mamíferos tienen conductas de creación y apreciación más complejas de lo que hasta hace poco se pensaba posible. Chimpancés y elefantes pueden pintar y dibujar, y esa práctica puede mantenerse por la recompensa de la propia actividad, pero no parecen disfrutar de la contemplación de sus obras como lo hacen los humanos, que sigue siendo objeto de investigación. Las experiencias estéticas involucran procesos de percepción, comprensión y valoración. Existen estudios que cuantifican la activación de diversas áreas cerebrales en tareas de apreciación estética. Incluso un juicio estético simple involucra la actividad de muchas regiones cerebrales. En la apreciación de obras de arte, el procesamiento cerebral incluye el reconocimiento de estímulos a través de áreas sensomotrices, la valoración crítica de la obra mediante el córtex prefrontal, el procesamiento de respuestas emocionales a través de la amígdala, la ínsula y el sistema límbico, y la experiencia de placer y gratificación a través del sistema de recompensa que incluye el córtex prefrontal, el núcleo accumbens y el área tegmental ventral. La ínsula está involucrada en la empatía y la percepción del dolor, mientras que la amígdala está relacionada con las respuestas de miedo y ansiedad. La intensidad en la experiencia de lo bello se correlaciona con la activación del sistema de recompensa. La percepción de fotos de personas atractivas aumenta la activación en el núcleo accumbens, que es la región del cerebro asociada con la experiencia de placer, la motivación y el refuerzo de comportamientos. En los estudios con música de Mahler y Ligeti, el neurobiólogo Semir Zeki encontró que la amígdala, la región del cerebro que es responsable de la regulación emocional, y las reacciones de miedo se activan más ante la música que es percibida como desagradable. Por otro lado, la música que es percibida como agradable estimula el córtex orbitofrontal, que procesa el valor de recompensa de los resultados.
Este patrón de activación también se observó en la apreciación de las artes visuales. ¿Existen regiones que se dedican exclusivamente a la evaluación estética o participan las mismas regiones que se dedican a otros tipos de evaluación? Katerji y Vartanian, en un estudio del 2014, argumentaron que las experiencias estéticas surgen por la interacción de los sistemas neurales involucrados en procesos sensomotrices, emocionales y cognitivos que aplicamos a otros estímulos que no reciben una evaluación estética. La diferencia entre experiencias estéticas y no estéticas surge por la evaluación cognitiva de rasgos específicos de la obra y su contexto. Por ejemplo, cuando la apreciación ocurre en un museo o en una sala de conciertos. El disfrute de la música está vinculado a los sentimientos de anticipación y expectativa asociados con la actividad de la dopamina en el núcleo caudado, así como a estados de placer máximo relacionados con la liberación de dopamina y opioides en el sistema de recompensas del cerebro. Estas mismas regiones cerebrales están implicadas en el placer asociado con la comida y las drogas. ¿Nuestra apreciación estética está guiada por principios universales? El estudio de los mecanismos cerebrales nos brinda información relevante para responder a esta pregunta. La neurociencia actual permite reinterpretar algunas propuestas filosóficas de épocas pasadas desde una perspectiva materialista. Por ejemplo, las esencias ideales de Platón y las categorías de Kant anticiparon procesos cognitivos como la abstracción conceptual y la identificación de patrones perceptuales que nos permiten abstraer una representación general a partir de varias percepciones detalladas, identificar una cara familiar cuando la vemos desde diferentes ángulos o reconocer el color de un objeto, aunque su tonalidad cambie según la luz del ambiente. La neurociencia actual investiga los mecanismos que posibilitan esas capacidades cognitivas. Las obras de arte sacan provecho de algunos principios generales del funcionamiento cerebral. El neurobiólogo Semir Zeki argumenta que la habilidad de abstraer podría haber evolucionado como una capacidad adaptativa y es utilizada en el arte para transmitir emociones y significados. El artista a menudo intenta representar con su obra la esencia abstracta de los objetos que retrata y el público obtiene un placer estético al reconocer esa abstracción. Tal vez por eso el pintor Paul Klee decía que el arte no reproduce lo visible, sino que hace visible lo invisible, y Picasso decía que el arte es la eliminación de lo innecesario. La eliminación de estímulos irrelevantes permite focalizar la atención del público en lo que el artista considera la esencia de lo representado. Un dibujo suele tener menos detalles que una fotografía, y esa simplicidad le permite generar un impacto emocional más fuerte. Uno de los principios utilizados por el arte es el efecto de desplazamiento del pico, que consiste en que los estímulos exagerados producen respuestas más intensas. A esos estímulos exagerados se los denomina estímulos supranormales o superestímulos. Los artistas aprovechan este principio para provocar emociones más intensas en el público. Por ejemplo, cuando un pintor exagera las luces y los colores vibrantes para transmitir alegría, o cuando un dibujante resalta algunas características de un rostro para que resulte más atractivo o más ridículo. Otro principio utilizado por los artistas es la resolución de problemas. El descubrimiento de un objeto o un significado oculto resulta más placentero que el reconocimiento inmediato. Una obra que inicialmente genera desconcierto o incomprensión puede despertar curiosidad, y si el espectador logra encontrarle un significado oculto, ese hallazgo puede generarle una sensación de sorpresa y satisfacción por haber superado el desafío. El principio de atracción hacia la simetría podría deberse a que el cerebro procesa los patrones regulares con mayor facilidad. Se tiende a juzgar como más hermosas las caras y formas simétricas. La inclinación hacia la simetría parece estar arraigada en la percepción humana desde las primeras etapas de la vida. Los recién nacidos muestran una preferencia visual hacia las caras simétricas y las observan por periodos más prolongados. El principio de familiaridad se refiere a la tendencia de las personas a preferir lo que les resulta más familiar debido a una exposición repetida. Esta tendencia se observa en la preferencia por caras familiares, objetos cotidianos o canciones que se repiten con frecuencia en la radio. Este principio de familiaridad también puede explicar el fenómeno del acostumbramiento a estímulos que inicialmente nos parecen feos o desagradables. Lo que al principio nos desagrada
puede llegar a gustarnos después de haberlo experimentado varias veces o después que un amigo nos explica por qué le gusta. Las conversaciones sobre temas estéticos pueden modificar nuestras preferencias y gustos. Existe una tendencia a percibir como más atractivas las caras que presentan rasgos promedio dentro de una población, y este fenómeno puede estar relacionado con el principio de familiaridad. La sinestesia es un fenómeno en el que la estimulación de un sentido desencadena una respuesta automática e involuntaria en otro sentido. Se considera una variación no patológica de la percepción humana. Por ejemplo, una persona sinestésica puede visualizar colores al escuchar música o asociar el color amarillo con el número 7. La sinestesia involucra la activación cruzada de diferentes áreas del cerebro y puede ocurrir de manera natural en algunas personas o como efecto de ciertas drogas psicodélicas. Las personas que no son sinestésicas también pueden experimentar asociaciones entre estímulos sensoriales. Por ejemplo, un estudio exploró cómo las personas asociaban sonidos e imágenes utilizando los nombres Bubba y Kiki junto con figuras con bordes puntiagudos o redondeados. Los participantes tendían a relacionar el nombre Kiki con la figura puntiaguda y el nombre Bubba con la figura redondeada. Existen criterios de belleza que están presentes en culturas muy diferentes, como la preferencia por la simetría o los paisajes naturales, y otros criterios que son más específicos de cada cultura o subcultura. Distintos estudios encontraron que las preferencias estéticas se comparten entre amigos. Los mayas valoraban la deformación craneal, la incrustación de piedras de colores en los dientes y el estrabismo. Para lograr el estrabismo, las madres ataban un cordón con una bolita de resina al cabello de los niños, provocando que quedaran viscos. La deformación craneal se lograba mediante vendajes y tablas aplicadas desde el nacimiento y se practicó en diversas culturas alrededor del mundo, incluyendo varias culturas americanas precolombinas, tribus de África y Oceanía, así como en la región francesa de Toulouse hasta el siglo XIX. El amplio rango de desencadenantes de belleza sugiere que las respuestas adaptativas adquiridas en la historia de la especie fueron modificadas por la evolución cultural. Las obras de arte son intercambios comunicativos entre creadores y consumidores, requieren el encuentro entre la intención del artista y la sensibilidad del público. Son estímulos cognitivos, perceptuales y afectivos diseñados intencionalmente por el artista para transmitir algún significado al público. La estética filosófica y empírica investiga aspectos complementarios de estos intercambios comunicativos. La estética tiene una dimensión histórica y social que no puede ser reducida al campo de la neurociencia porque la valoración del arte está basada en convenciones compartidas. Un movimiento artístico es un sistema conformado por las obras de arte, las comunidades de artistas, expertos y públicos que participan en su creación y apreciación, y los objetivos, valores y conocimientos compartidos por esas comunidades. Se suele llamar arte marginal a las obras creadas por fuera de las comunidades de expertos y público. En el caso límite, solo el creador califica a su obra como arte. Se suele llamar arte ingenuo cuando el creador es autodidacta y no tuvo una educación artística formal. Las películas Maudie y Serafín cuentan la historia de dos pintoras autodidactas cuyas obras fueron reconocidas en el ámbito del arte convencional. Los movimientos artísticos evolucionan en el tiempo. Los expertos juegan un rol importante en identificar y promover las convenciones de un movimiento artístico y contribuyen a la aceptación o al rechazo de las nuevas tendencias. Cada movimiento artístico establece criterios para hacer juicios valorativos que se basan en disposiciones biológicas y preferencias culturales. La estética filosófica busca, además de dar definiciones generales, clarificar las normas y valores de cada movimiento artístico para poder evaluar los juicios valorativos. Kant distinguió entre la contemplación del arte y la mera gratificación sensorial de la comida, la bebida, el deporte o el sexo, porque consideró que la contemplación del arte reconoce la belleza por sí misma sin estar asociada a la satisfacción de necesidades físicas.
En la actualidad, algunos investigadores mantienen esta distinción y otros la discuten. Nadal y Skov argumentan que esta distinción de Kant exalta al arte como una experiencia significativa y menosprecia las experiencias vinculadas al sexo, la comida y el deporte como si fuesen de bajo nivel y carentes de significación, sin tener en cuenta que las experiencias por fuera del arte también son significativas y valiosas y no se reducen a una mera sensación física. Nadal y Skov plantean que la creación de significado no es una característica única y especial del arte, sino que está presente en muchas otras actividades humanas. Podemos dotar de significado a cualquier aspecto de la realidad, incluyendo al sexo, la comida, los deportes, un urinario o la forma de una nube. Nadal y Skov señalan que la noción de bellas artes surgió en los siglos XVIII y XIX cuando los intelectuales europeos agruparon ciertas actividades que les generaban un tipo de placer sofisticado, pero esta noción no se aplica a otras culturas y épocas y carece de un correlato biológico. No hay evidencia de regiones específicas para el placer generado por el arte. Los distintos placeres se procesan en el mismo circuito neuronal con independencia de que sean placeres alimenticios, sexuales, monetarios, artísticos, éticos o religiosos. La apreciación del arte se basa en mecanismos cerebrales que evolucionaron para evaluar el valor de objetos biológicamente relevantes. Tal como mencionamos antes, la diferencia entre experiencias estéticas y no estéticas parece surgir por la evaluación cognitiva de rasgos específicos de la obra y su contexto. El planteo de Nadal y Skov podría cuestionarse diciendo que la falta de universalidad no invalida la distinción entre la apreciación del arte y las experiencias gratificantes vinculadas al sexo, la comida o el deporte, porque esta distinción sigue siendo válida para ciertos grupos y épocas. Además, la distinción no necesita correlatos neurales para ser considerada legítima, porque la valoración del arte tiene una dimensión histórica y social que no se reduce al campo de la neurociencia. Pero al mismo tiempo, se les podría reconocer a Nadal y Skov que la distinción entre la apreciación del arte y otros tipos de experiencias gratificantes no es tan dicotómica ni tan universal como pensaban Kant y otros autores más recientes. Esto es todo por hoy. Agradecemos a quienes hayan llegado hasta aquí por acompañarnos y agradecemos muy especialmente a nuestros patrons, a nuestros micromecenas que hacen posible la continuidad de este canal.